Muy buenas y cordiales noches. Mi nombre es Rubén Robles. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos reencontrándonos nuevamente después de un mes para esta que será la quinta sesión del ciclo de conversatorios titulado La Biblioteca Nacional del Perú rumbo a los 200 años de historia. Como ustedes recordarán, el próximo año la Biblioteca Nacional del Perú está cumpliendo 200 años de vida institucional y se han planificado estos conversatorios para explorar la historia de nuestra biblioteca y, por supuesto, ubicarla dentro de la historia peruana, ¿no? Ahora, tras estas breves palabras de presentación que, como de costumbre, hacemos, nuestro especialista invitado contará con un tiempo prudencial para exponer su tema. Pasado este lapso, le haremos llegar las preguntas que ustedes, público que nos sigue siempre, hayan formulado, ¿no? De manera que los instamos a hacer sus preguntas a través de Facebook. Ahora, en la primera sesión, vamos a hacer un pequeño recuento. En la primera sesión nos acompañó el doctor Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, y nos habló de la historia de las bibliotecas nacionales americanas. En la segunda sesión nos acompañó el historiador Marcos Garfias, quien habló de los primeros años de la Biblioteca Nacional de Perú en la naciente República Peruana. La tercera sesión estuvo a cargo del historiador Pedro Gibovich, quien versó sobre los acontecimientos sucedidos en la Guerra del Pacífico y la reconstrucción llevada a cabo por Ricardo Palma. La cuarta sesión, que ha sido la anterior, tuvimos la presencia del doctor Osmar González, quien nos comentó sobre la rivalidad entre Ricardo Palma y Manuel González Prada. Ambos fueron directores de la Biblioteca Nacional y además han sido hombres cuyas ideas despertaron mucho debate en las generaciones que los tuvieron. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del conocido historiador Ricardo Portocarrero. Él es, por supuesto, un investigador muy reconocido, un conferencista nato. Es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuenta con un máster en Historia de América Latina Contemporánea por el Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados de América Latina y el Caribe de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Entre sus muchas becas, porque ha ganado muchas, ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, para realizar estudios de doctorado sobre América Latina contemporánea en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, siendo candidato a doctor además. Ha enseñado y enseña en distintas universidades peruanas y del extranjero y cuenta con una amplísima producción que sería largo detallar. Sus investigaciones abordan estudios acerca de la intelectualidad y los intelectuales peruanos. Destacan sus análisis de la obra de pensadores como José Carlos Mariátegui, Alberto Flores Galindo, ¿no?, entre otros pensadores. Ha organizado y participado en un sinnúmero de eventos académicos, como les comentaba, y sus estudios se han publicado en diversos libros y en revistas especializadas, entre ellas Márgenes, la revista Andina, Historia y Cultura, Alpanchis, el Anuario Mariateguiano. Entre sus publicaciones se encuentran, vamos a citar algunas, nomás al azar, Juan Croniquier y el Modernismo, publicado en Dédalo y luego en el Anuario Mariateguiano en 1994, Aproximaciones para el estudio del joven Mariátegui, los escritos juveniles, en la revista Márgenes en 1994 también, La vigencia de Mariátegui, en el boletín de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, en el 2019, Intelectuales y Sociedad en la Lima de principios del siglo, el caso del joven Mariátegui, que fue su tesis de licenciatura en 1977, y la verdad es un número bastante copioso de producción, que además es muy buena y muy exhaustiva, ¿no? En esta ocasión, el señor Ricardo Portocarrero nos presentará el tema La generación del centenario y la Biblioteca Nacional del Perú. Así que nada, los invitamos a que apunten, hagan sus preguntas y nada, aquí lo escuchamos, querido historiador. Por favor, lo esperamos. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, quiero comenzar, como siempre, con los agradecimientos de rigor al director de la Biblioteca Nacional del Perú, a la Oficina de Difusión e Información que organiza estos eventos, y saludar, bueno, a las personas que están escuchándonos ahora, justamente, bueno, como parte de este ciclo, y al cual he sido cordialmente invitado, ¿no?
La verdad que sí, bueno, los historiadores somos personas a veces muy, muy ocupadas. Quiero resaltar que justamente en este momento se están realizando el Congreso Nacional de Historia, por ejemplo, organizado por San Marcos, el coloquio de estudiantes de historia de la Universidad Católica, etcétera, en fin. Hay una multiplicidad de eventos que se están realizando, particularmente concentrados en esta semana, justamente porque debido a la pandemia, se han tenido que ir postergando y un poco se han acumulado. Y creo que, y eso es lo que quiero resaltar, hay una importante oferta de difusión, de investigaciones, de especialistas, de colegas, muy importante, que creo que en medio de esta situación que estamos viviendo, esperamos que sean útiles para los ciudadanos, sobre todo para los jóvenes, estudiantes, escolares y universitarios que en este momento pues tienen dificultades para poder acceder a esto. Entonces, yo por esa razón estoy muy, muy, muy encantado y agradecido más bien por esta invitación. El tema para el cual yo fui convocado, que es el de la generación del centenario de la Biblioteca Nacional, en cierta manera me ha tenido que retrotraer algunos escritos y algunos apuntes que yo había realizado hace ya mucho tiempo. Inicialmente había pensado hacer una tesis doctoral justamente sobre la generación del centenario y eso me va a servir, en base a ese proyecto, poder hacer la presentación de esta noche, ¿no? Mi especialidad, por lo cual soy más conocido, es por justamente los intelectuales de los años, del principios del primer tercio del siglo XX. Entonces, en este caso, si bien vamos a tener a la Biblioteca Nacional como centro de esta presentación, eh, yo quiero, justamente para que sea entendido mejor el contexto en el cual se vivió, voy a hacer una pequeña ampliación acerca de otras instituciones que existieron también en esa época, que fueron muy importantes, tan importantes como la Biblioteca Nacional en cuanto fuera su rol y su papel para lograr que los ciudadanos pudieran consultar libros y revistas como una manera de coayudar o fortalecer su educación y su conocimiento, ¿no? Un conocimiento más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, también quiero caracterizar un poco cuál era la situación de la Biblioteca Nacional en la década de 1920 del siglo pasado, ¿no? No voy a resumir un poco, comentar lo que ya han hecho mis anteriores colegas, especialmente Osmar González, pero quiero señalar que para 1920, es decir, hace un siglo, la Biblioteca Nacional se encontraba en una situación que tras sucesivas, digamos, organización, reconstrucción, etcétera, se encontraba en una situación en la cual, por desgracia, todavía se trataba de una institución algo alejada de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Porque justamente la biblioteca, a pesar de que se había reconstruido y organizado por Manuel González Prada y luego por Ricardo Palma y luego Manuel González Prada, todavía se encontraba en una situación endeble de organización, es decir, tenía poco personal y tenía una gran cantidad de material sin catalogar, sin organizar, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en esos años, en 1919, recién se obtuvo las 8 horas de trabajo, por lo cual prácticamente la mayoría de la población de Lima, además la mayoría de la población de Lima no son, eran artesanos obreros, también había un fuerte sector informal, no tenían el tiempo para poder consultar o acceder a la biblioteca, ¿no? Era un problema, por un lado de tiempo y por otro lado de infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblioteca Nacional todavía era percibida por muchos como una institución prácticamente de la élite oligárquica de entonces, y el cargo de director o del administrador de dicha biblioteca era considerado más un cargo de prestigio que un cargo técnico, cosa que
hoy en día ha mejorado muchísimo, ¿no? Cabe resaltar en ese sentido que los directores de la Biblioteca Nacional eran generalmente personas reconocidas intelectualmente, no necesariamente graduados, pues el caso de González Prada es paradigmático, ¿no? Pero generalmente se colocaba a personas que tenían reconocida trayectoria en la vida intelectual o en la administración pública, y particularmente, y eso es lo que quiero resaltar en esta conferencia, en la organización de archivos. En esa época la Biblioteca Nacional, aunque se llamaba biblioteca, fundamentalmente también cumplió un importante rol de archivo, o sea, de un lugar donde se guardaban eh, documentos que se habían recuperado, ¿no? Tras la destrucción de la biblioteca en la guerra con Chile, y que se había formado, además, gracias a las donaciones de colecciones privadas de familias que habían donado a la biblioteca. Pues en ese sentido, las personas que asistían a la Biblioteca Nacional eran fundamentalmente personas del sector público o personas de la élite que por razones, digamos, de trabajo, razones de interés personal, familiar, ¿no? O simplemente porque se dedicaban a la investigación, iban a la biblioteca, ¿no? Entonces, la asistencia masiva, digamos, de la población en general era bastante reducida, ¿no? Esto se puede notar, por ejemplo, en el hecho de quiénes fueron los directores de la Biblioteca Nacional justamente durante la década de 1920. El primero de ellos fue Alejandro Deusta, un reconocido y famoso catedrático de San Marcos, ¿no es cierto?, que además era de la escuela positivista y que fue su director entre 1918 y 1924. Hay una cosa interesante, ¿no? Cuando él asume el cargo de director tenía 69 años, es decir, digamos que era un poco, como decía, darle un cargo de prestigio porque realmente no hizo o no modificó la situación de la biblioteca durante su periodo. Tanto es así que en 1924 él deja el cargo para viajar a Europa y dejan interinamente el puesto al historiador Carlos A. Romero, ¿no? O sea, esto denota pues justamente, ¿no? O sea, a pesar de que se va del país, mantiene el cargo mientras está fuera, ¿no? Y hay un director interino. Entonces, esto un poco muestra pues que institucionalmente la biblioteca no tenía pues la solidez que tiene ahora, ¿no? Sin embargo, cuando Deusto regresa al país, al final no asume, no retoma la dirección de la biblioteca, y más bien es elegido rector de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que para la época significó la restauración del civilismo en dicha universidad tras la reforma universitaria de 1919, ¿no? El caso de Carlos Romero tiene similitudes con el caso de Deusta, pero también tiene importantes diferencias, ¿no? En el caso de Romero, que asumió el cargo formalmente en 1928, él venía de una larga carrera de trabajos en archivos. Particularmente, él había participado en la organización del Archivo Nacional y en el archivo de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, quiero enfatizar nuevamente, ¿no?, esta idea de que la Biblioteca Nacional también fungía de archivo, y como vamos a ver, en el caso de Romero, él va a asumir la dirección de la biblioteca por su amplia experiencia en trabajos en otros archivos anteriores, ¿no? En este caso, como decía, el Archivo Nacional y el Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que sobre todo en el segundo, de lo que se trataba era de básicamente acumular, ordenar y centralizar toda aquella información que tuviera relación con nuestras disputas limítrofes con nuestros vecinos, ¿no? Que es un tema fundamental desde la década de 1890 hasta 1930, ¿no? Que es cuando Leguía resuelve los problemas más importantes de nuestros límites, ¿no? Romero también tenía experiencia en cuanto, y es un elemento importante también de las bibliotecas, en la publicación de revistas, ¿no? En este caso, el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
editó la revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales. Es bien interesante, ¿no? Se llama de Archivos y Bibliotecas. Sin embargo, las principales publicaciones en esa revista eran fundamentalmente documentación de carácter histórica. O sea, no habían artículos históricos, sino que no habían investigaciones históricas, sino lo que se hacía era la publicación de fuentes, ¿no? De fuentes de documentación que sirviera, como decía, para que el gobierno peruano pudiera llevar a cabo de la mejor manera, ¿no? El establecimiento de nuestras fronteras y la normalización de las relaciones con nuestros vecinos, ¿no? Entonces fue en este contexto que Romero ingresó a la Biblioteca Nacional, ¿no? Eh, a principios del siglo XX, y justamente por ser uno de los trabajadores más antiguos, asumió de manera interina, como ya mencioné, en reemplazo de Alejandro Deustua, y luego de manera como titular del año 28 hasta el año 43, ¿no? Eh, y entonces y además era ya una persona igual que Deustua, bastante mayor. Es uno de los directores de la biblioteca que han tenido mayor duración, ¿no? Mayor duración, o sea, prácticamente 15 años, ¿no? Como es sabido, ese periodo terminó, que supongo será el tema de la siguiente conferencia, debido al famoso incendio de la biblioteca en 1943. Otro elemento importante de la experiencia de Romero, que como digo, lo vincula más a la archivística que a la bibliotecología propiamente dicha. La bibliotecología como especialidad no existía en esa época, al menos no en el Perú. La biblioteca, insisto, era visto más que nada como un archivo más, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de Romero también estaba en el hecho de haber dirigido la famosa revista histórica entre 1905 y hasta el año 43, o sea, esto es bien, bien importante, ¿no? Además, había publicado junto a Horacio Urteaga una famosa colección de libros y documentos referidos a la historia del Perú, que son muy famosos y que es uno de los, digamos, de los objetos bibliográficos que todo historiador de la República siempre está a la búsqueda en los libros entre los libreros de viejo, ¿no? Que publicó en total 23 títulos entre 1916 y 1939. Entonces, como vemos, insisto, más que de formación técnica, que no la había, ¿no? De lo que se trataba eran personas que tenían amplia experiencia como archiveros, como investigadores y como editores de fuentes, fundamentalmente de fuentes. Como vamos a ver, en la generación del centenario, esto también se va a mantener, ¿no? Eh, Siguiendo con el tema del contexto, hay que resaltar que un aspecto fundamental que va a caracterizar a la generación del centenario es el famoso debate acerca del problema nacional en el Perú. Todavía en estos años, la impronta que nos había dejado la guerra con Chile había motivado pues grandes debates acerca de la explicación de que por qué el Perú había sido no solamente derrotado por Chile, sino cuáles eran sus principales problemas, ¿no? Entonces, lo que se llamó el problema nacional terminaría reflejándose fundamentalmente en uno de sus más importantes expresiones, el problema indígena, ¿no? Entonces, eso motivaría que justamente a lo largo de la década de 1920, intelectuales, políticos, escritores, artistas, ¿no es cierto?, buscaran expresar a través de sus trabajos este debate acerca de cuál era la situación del Perú entonces, ¿no? Que es un tema que ya a puertas del centenario es un tema que también nosotros deberíamos retomar, ¿no? Entonces, el problema nacional era un tema fundamental. Y esto justamente, esta marca de agua, este sello de agua de la generación del centenario, tiene que ver justamente con este grupo de intelectuales, de jóvenes investigadores, jóvenes estudiantes de San Marcos, que luego darían lugar a esta llamada generación del centenario.
La generación del centenario, como es bien conocido, está ampliamente relacionado a la reforma universitaria del año 19, ¿no? No voy a reseñar este hecho, pero como es bien sabido, la reforma universitaria de San Marcos, que estalló en San Marcos en 1919, fue, digamos, parte de una ola de movimientos estudiantiles a nivel continental que se iniciaron en la Universidad de Córdoba, en Argentina, ¿no? Esta lucha estudiantil lo que buscaba justamente era la renovación de la universidad, y entre las principales críticas se encontraban justamente el hecho de la pobreza bibliográfica de su biblioteca y el hecho de que muchos de sus profesores eran ya personas, como el caso del propio Deustua, ¿no es cierto? Eran personas pues ya muy mayores que no se habían renovado, o sea, tenían 30 años dictando en la universidad y no se habían renovado y prácticamente no se habían actualizado, ¿no? Entonces, los jóvenes de entonces se movilizaron por modernizar la universidad, modernizar el sistema educativo, la participación estudiantil, el mejoramiento de la infraestructura y sobre todo de las bibliotecas y sobre todo la renovación de los catedráticos, porque recordemos que en esta época el impacto de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y en general el impacto de la Primera Guerra Mundial había cuestionado en cierta manera la noción que se tenía acerca de la civilización occidental, ¿no? Entonces, la generación centenario nacerá en la práctica de la reforma universitaria y del llamado conversatorio universitario que se dará en 1919, ¿no? Este conversatorio, como es sabido también, fue organizado por un grupo de jóvenes estudiantes de San Marcos, especialmente de la Facultad de Letras, entonces no había la Facultad de Ciencias Sociales, quienes decidieron hacer un ciclo de conferencias de carácter histórico, ¿no? Para ello, recurrieron a la Biblioteca Nacional, que ese es justamente ahí el punto, ese es el vínculo. Y como había señalado, la Biblioteca Nacional, como todavía era una institución bastante endeble, no tenía catalogado la mayor parte de su acervo documental. Y esa es la razón por la cual este grupo de jóvenes lo que van a hacer es catalogar una colección de la biblioteca, la llamada colección de libros raros, ¿no? Que justamente además ustedes dirán, ¿por qué escogieron este colección y no otra? Porque estos jóvenes tenían como objetivo, en el contexto del centenario de la proclamación de la independencia y de la batalla de Ayacucho, hacer una revisión de los acontecimientos y una reinterpretación de la historia de nuestra república, ¿no? Si bien se habían programado varias conferencias, al final solamente se dictaron cuatro, ¿no? La conferencia Lima en el siglo XVIII, de Jorge Guillermo Leguía, don José Joaquín de la Riva, de Raúl Porras, los poetas de la Revolución, de Luis Alberto Sánchez, y causas de la Revolución de la Independencia Peruana, por Manuel G. Abasto. Y este es un elemento fundamental también que quiero resaltar con respecto a la generación del centenario y por qué recurrieron justamente a esta colección de libros raros de la Biblioteca Nacional. Ellos van a ser, justamente en esta época, digamos, así como cuando yo estudiaba en el colegio o la universidad, prácticamente la historia del Perú se acababa en el año 30, tras la caída de Leguía, ¿no? La historia del Perú prácticamente se terminaba en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, ¿no? Perdón, empezaba con la República, ¿no? Entonces la República era historiográficamente hablando, o sea, hablando inclusive de la universidad, ¿no es cierto? Ya se imaginarán el sistema educativo, la República era un campo completamente vacío, ¿no? Entonces, ellos lo que van a hacer justamente es interesarse, y es una característica fundamental de esta generación, en los estudios históricos de nuestra República. Ellos van a sentar las bases de nuestro conocimiento acerca de la historia de la República, ¿no? Ahora que se habla mucho del republicanismo, de recuperar nuestra república, etcétera, los discursos inclusive de colegas, por la situación que estamos viviendo hoy en día, es pertinente volver a los planteamientos de esta generación.
¿no? En ese sentido, ellos pues van a llevar a cabo a lo largo de la década del 20 una renovación de los estudios históricos y literarios, ¿no? Que en la práctica va a significar una especie de revisionismo, pero en el sentido positivo, porque no solamente abarcarán propiamente el campo histórico, sino también, como expliqué anteriormente, la literatura, el arte o el periodismo, ¿no? Y que tendría justamente expresión en múltiples revistas y artículos de periódicos que se encuentran hoy dispersos y que sería pertinente ser recuperados y publicados. Al menos ese era mi objetivo inicial, mi proyecto de investigación, pero era un trabajo tan vasto y sin financiamiento era un poco complicado, ¿no? Entonces, ellos realizan este conversatorio, ¿no? El conversatorio universitario, y prácticamente se convierten en, digamos, si hoy fuera hoy día, pues se convertirían en tendencia, ¿no? Lo interesante, y este es un tema que a veces se olvida, es quiénes conforman la generación del centenario, ¿no? Ahora se tiende prácticamente a ampliarlo a todos aquellos que estuvieron o vivieron o produjeron en la década del 20, pero lo cierto es que la denominada generación del centenario se puede reducir a los que estaban en una célebre foto que fue publicada en la revista Mundial justamente el 28 de julio del año 21. O sea, no fue publicada, digamos, en el contexto universitario, sino después, ¿no? ¿Quiénes eran los miembros de esta generación? Jorge Basadre, Manuel Abastos, Ricardo Vegas García, Raúl Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, Guillermo Luna Carlan, Carlos Moreira y Pasoldán, y Jorge Guillermo Leguía, ¿no? La inclusión posterior de Víctor Raúl de la Torre o el mismo Mariátegui, que no fue un académico, tiene que ver, bueno, con la idea de ampliar, como decía, a más personajes a esta nación. Pero la generación, digamos, en stricto sensu, propiamente universitaria, son las personas que he mencionado y son ellos los que van a estar en el centro de la renovación de nuestra interpretación histórica, ¿no? Entonces yo por esa razón, y sobre todo también por cuestiones de tiempo, voy a centrarme básicamente en 4 de ellos, ¿no? Que son justamente Jorge Basadre, Raúl Porras, Luis Alberto Sánchez y Jorge Guillermo Leguía, ¿no? Pero antes de presentarlo, desarrollarlos, quiero también ampliar algunas cosas más respecto al papel que tenía la Biblioteca Nacional en esa época, ¿no? Yo he mencionado al comenzar que básicamente la biblioteca todavía pues era una institución poco desarrollada y que tenía, digamos, limitaciones para poder lograr que la mayoría de la población de los ciudadanos pudieran acceder a su consulta, ¿no? Más si es que no tenían un sistema de catalogación organizado y tenían sobre todo falta de personal, ¿no? Entonces yo quiero aquí mencionar muy rápidamente cómo en esa época habían alternativas a la consulta en la Biblioteca Nacional. Esas alternativas fueron, en este caso, lo voy a resaltar, fueron las bibliotecas obreras, que existieron en Barrios Altos y en Vitarte, en las afueras de Lima, ambos barrios que eran barrios de obreros y de artesanos, ¿no? Es decir, justamente por su situación laboral y de explotación, ¿no? Sus condiciones de vida y trabajo eran lamentables, no tenían las posibilidades de acceder, pues, no solamente a culminar necesariamente su educación formal, sino menos de poder consultar regularmente los materiales, los archivos y la documentación de la biblioteca. Esa es la razón por la cual el movimiento obrero, influenciado por la ideología narcosindicalista, fundaron múltiples bibliotecas obreras. Desde muy temprano, desde fines del siglo XIX y hasta la década del 20, estas bibliotecas obreras fueron tremendamente importantes, ¿no? Además, como también es bien sabido,
como una manera de promover la autoeducación obrera y la difusión de las ideas anarcosindicalistas, los propios obreros también tuvieron sus periódicos, su propia prensa, sus revistas, y además elaboraron poemas, o sea, elaboraron poemas, obras de teatro, en fin, todo aquello que de otra manera sirviera para la formación del obrero. O sea, lo que a los obreros les quedaba claro era que una cosa eran los espacios en las instituciones de la educación de la élite y otra cosa eran los espacios y las instituciones de formación de la clase trabajadora, ¿no? La expresión más importante del desarrollo de estas bibliotecas, de esta prensa y de la organización del movimiento obrero que logró las 8 horas de trabajo en enero del 1919, van a ser las Universidades Populares González Prada, que cabe resaltar justamente algunos de los miembros de esta generación, ¿no? Destacan, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez o Raúl Porras, de lo que estoy mencionando, fueron profesores en estas Universidades Populares Manuel González Prada, que fueron impulsadas a iniciativa de Víctor Raúl Haya de la Torre en el primer Congreso de Estudiantes de Cusco de 1920 y que iniciaría sus actividades en 1921. Otra institución importante que también tiene relación con los miembros de esta generación va a ser la biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos. Como había mencionado, durante la reforma universitaria, uno de los elementos fundamentales que habían reclamado los alumnos era el hecho de que su biblioteca era muy pobre, poco actualizada, o sea, se habían quedado con los grandes aportes del positivismo, y las nuevas corrientes que venían de Europa, el marxismo, el psicoanálisis, los movimientos de vanguardia, las ideas de la Revolución Rusa, inclusive el fascismo, no tenían pues presencia en nuestras bibliotecas o en las librerías o en los periódicos, ¿no? Entonces, en este caso, la Biblioteca de San Marcos pasó por un momento de renovación. O sea, a diferencia de la Biblioteca Nacional, que se mantuvo en la misma situación, la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos pasó por una etapa de renovación muy importante, impulsado por el famoso filósofo peruano de origen chino, Pedro Zulen, ¿no? Pedro Zulen no pertenecía a la generación del centenario, pero va a ser reconocido como uno de sus maestros, ¿no? Él venía más bien de la generación de los arielistas, y él va a tener este papel, va a ser el director de la biblioteca de San Marcos desde 1921 hasta su muerte en el año 25. Lo interesante es que Zulen, que había estudiado en la Universidad de Harvard en 1916, ¿no es cierto? Fue uno de los primeros que se formó, que llevó un curso de capacitación justamente para organización de bibliotecas, ¿no? En su segundo viaje a los Estados Unidos en 1920, gracias a una beca, a otra beca, justamente, llevó un curso de bibliotecología. Y esa es la razón por la cual, a su regreso al Perú, va a ser nombrado catalogador de la Biblioteca de San Marcos y luego su director, ¿no? Aparte de reorganizar la biblioteca, de también de editar una revista, inició una de las publicaciones más importantes relacionadas con bibliotecas que ha tenido larga vida en el Perú, que fue el famoso Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? En los cuales les abrió sus páginas a escritores de diversa tendencia, incluidos algunos de ellos que no eran propiamente catedráticos, como es el caso de José Carlos Mariate, ¿no? Además, también inició un amplio plan de compra de libros a través de editoriales latinoamericanas y europeas. Desgraciadamente, este trabajo iniciado por Zulen, Zulen falleció en enero del año 25, a los 35 años, como consecuencia de la tuberculosis,
pero sentó las bases de lo que sería la universidad, la biblioteca, la Universidad de San Marcos, en el cual los miembros de la generación del centenario también tendrían un espacio para sus investigaciones. Por esa razón comienzo por Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre había ingresado a San Marcos en el año 19, y como muchos jóvenes habían tenido que trabajar para poder continuar con sus estudios, ¿no? Es así que ingresó a trabajar a la Biblioteca Nacional en 1919 como auxiliar y luego como conservador, ¿no? Entonces, acá vemos que, o sea, no solamente participó en la organización inicial de este catálogo, sino que además luego ingresó a trabajar en la biblioteca. Como sabemos, Basadre no solamente fue historiador, no solamente fue abogado, sino además un excelente bibliotecario. Quizás técnicamente Jorge Basadre fue el primer director netamente, o sea, que era bibliotecario, ¿no? En la historia de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y también fue director de la Biblioteca Central, de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos, cargo que desempeñó entre 1930 y 31. Entonces, como ven, aquí, bueno, insisto, hay una relación entre la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de San Marcos, las Universidades Populares González Prada, ¿no es cierto?, que eran espacios en los cuales se movían los miembros de esta generación, ¿no? Bueno, también fue docente en la universidad, el más joven, con 26 años, y además, cosa que también hemos hecho muchos, profesor en diversos colegios de Lima, ¿no? En 1931, justamente, la Fundación Kernig le otorgó una beca para estudiar organización de bibliotecas. Es decir, él había trabajado en la Biblioteca Nacional, había trabajado en la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos, y entonces consigue una beca para poder estudiar organización de bibliotecas, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en esa situación sobrevino el receso a la Universidad de San Marcos por orden del presidente, bueno, debido a la fuerte represión que se puso en los años 30 contra el naciente movimiento, el partido aprista, y el nacimiento del partido comunista, el presidente Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, no pudo volver al país, o sea, la universidad entró en receso, y entonces Basadre se quedó en el exterior, ¿no? Y entonces viajó de los Estados Unidos a la Universidad de Berlín y luego a España, donde investigó en los archivos de españoles, sobre todo el archivo de Indias, y miren, qué interesante, nuestro historiador de la República, tras su regreso y de trabajar en los archivos en España, escribiría y publicaría su único libro dedicado al periodo colonial, El Conde de Lemos y su tiempo. En el año 35, cuando Basadre regresa, vuelve a la dirección de la Biblioteca San Marcos, que se había reabierto, y continúa con la publicación de su boletín bibliográfico, ¿no? Como es bien sabido, en el año 43, tras el incendio de la Biblioteca Nacional, volvería a esta institución, esta vez como director, eh, y un nuevo, ¿no?, reconstructor de esta institución, y entre los elementos o las actividades que promovió como director, uno muy importante, fundar la Escuela de Archivística, de archiveros en el Perú, que todavía existe. Entonces, como podemos ver, ¿no?, aquí en el primer caso de Jorge Basadre hay una relación que tiene con la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de San Marcos, y con otros espacios dirigidos justamente a la promoción de los libros, ¿no? El caso de Jorge Guillermo Leguía es un caso bien, bien importante, ¿no? Leguía había nacido en el año 98. En la práctica, era el hermano mayor de esta generación, ¿no? Y así va a ser reconocido a su muerte tanto por Jorge Basadre como Luis Alberto Sánchez,
¿no? Porque Guillermo Leguía era hijo de Germán Leguía y Martínez, ¿no? Que era pariente de Augusto B. Leguía, ¿no? Entonces, eh, esto no, en esa época tampoco no era tan relevante porque, en todo caso, como veremos, por Primo Leguía llevó su vida, aunque vinculada a su tío inicialmente, luego tendría una fuerte ruptura con él, ¿no? Él ingresó a San Marcos, como decía, años antes que sus otros compañeros de generación, pero sin embargo él también participó en la lucha estudiantil por la reforma universitaria, ya que fue el presidente del comité de huelga de la Facultad de Letras, ¿no? Eh, Cuando Leguía tomó el poder en 1919, se convirtió en su secretario personal, ¿no? Y su padre, el padre de Jorge Guillermo, fue convertido en presidente del Consejo de Ministros y ministro de Gobierno, ¿no? Que además fue justamente el que impulsó la brutal represión contra la protesta contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, que motivaría una larga lista de detenidos y de deportados, entre los cuales, en el primero en la lista fue Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero Jorge Guillermo Leguía eh, había sido un escritor, un investigador y un escritor nato. Ya desde sus primeros años en la Universidad de San Marcos, se había dedicado al periodismo en el diario El Tiempo y, y va a publicar regularmente en la revista Mercurio Peruano, que fue fundada en 1918 por Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Durante el gobierno de Leguía, en el año 21 y 23, escribió tenía una sección de divulgación histórica llamada Domingos Históricos en el diario La Prensa, que había sido expropiada a sus legítimos propietarios, que eran de origen seguidores de Pierola, eran perolistas, ¿no? Sin embargo, como su padre quiso ser presidente de la República en reemplazo de su hermano, de Augusto, terminaría siendo deportado, razón por la cual Jorge Guillermo acompañaría a su padre en este exilio a Panamá entre el año 23 y el año 27, ¿no? Como ya he mencionado, él seguiría estando conectado con el país, escribiendo regularmente para medios limeños, ¿no? Lo interesante, o hay una anécdota bien interesante, es que Jorge Guillermo Leguía sería expulsado de la revista El Mercurio Peruano, porque a los jóvenes de la revista se les ocurrió la idea de dedicarle un número a los 10 años de la Revolución Rusa, cosa que no fue del agrado de su director, Víctor Andrés Belaúnde, que se encontraba en el exilio en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, cuando regresa al Perú, va a ser nombrado director del archivo de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que está adscrita justamente a la biblioteca, y también el año 29 va a ser nombrado director del famoso Museo Bolivariano, que es hoy parte del Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú de Pueblo Libre, ¿no? Era el museo, que era el Museo Nacional, pues debería ser el Museo Nacional, ¿no? Este cargo fue bien importante justamente porque es a partir de este museo que él va a organizar allí un archivo y una biblioteca que todavía existe, ¿no? Y que desgraciadamente, bueno, se consulta muy poco y también, bueno, hay muy poco, en fin, es un tema todavía ahí a trabajar. Como parte de la organización del museo, del archivo y su biblioteca, editó un importante boletín llamado Boletín del Museo Bolivariano, que hoy en día debe ser de consulta en el contexto de nuestro bicentenario, debería ser pues vuelto a consultar y hasta yo insinuó la idea de que debería ser reeditada, ¿no? Como he señalado, todos los miembros de esta generación estaban centrados en investigar sobre la República, que era un periodo prácticamente desconocido en el Perú. Pero además, Jorge Guillermo Leguía fue no solo, un importante editor no solo de revistas,
¿no? Él sería el editor de una famosa colección de libros llamada Biblioteca de la República, ¿no? Que justamente la idea era publicar investigaciones novedosas para renovar la historia y difundir estos conocimientos al público muy amplios. Entre los libros que se publicaron, por supuesto, se encontraban libros como La literatura peruana, de Luis Alberto Sánchez, o Perú, problema y posibilidad, de Jorge Bassá, ¿no? En fin, cuando cayó el régimen de su tío, volvió a la Universidad de San Marcos y moriría tempranamente en 1934, ¿no? Entonces, como podemos ver, también Jorge de Moleguía está ampliamente vinculado a las bibliotecas, los archivos, la investigación, pero que no se circunscribía solamente a la Biblioteca Nacional, ¿no? En el caso de Raúl Porras, y aquí voy a apurar porque ya estoy con el tiempo, Raúl Porras, que participó de la catalogación de la colección de colecciones de libros raros, que participó del conversatorio universitario, más bien él, su actividad estaría más centrada en el archivo, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual fue su bibliotecario y jefe del archivo de límites. Muy tempranamente, Raúl Porras, más bien nos abrió campo a través de lo que sería la carrera como diplomático, ¿no? Por eso es que ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y se formaría parte de él hasta su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Prado, como es bien sabido por el famoso caso de haberse negado a votar contra las sanciones y el bloqueo, la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? Dentro de este campo justamente se encargó de preparar toda aquella documentación que sirviera justamente para poder negociar con nuestros vecinos el tema fronterizo, y particularmente, junto con Jorge Basadre, que también estuvo en esa comisión cuando se intentó hacer el plebiscito el año 25 para la devolución del Tacna de Arica, ambos estuvieron en este proceso, ¿no? Y escribiría varios textos relacionados a este tema. Uno de sus libros, publicados en esta época, y era más el tema del curso que dictaba en colegios y en la universidad, están referidos a la historia de los límites del Perú, ¿no? Un dato interesante: a partir del año 35, prácticamente Porras abandonaría sus estudios acerca de la República y más bien se interesaría por el estudio de la historia colonial y particularmente de las crónicas. Y finalmente Luis Alberto Sánchez, que si bien todo el mundo, todos lo reconocen más como un literato, en esa época no había esta distinción porque todos habían estudiado en letras, eh, también participó de la reforma universitaria, participó del conversatorio universitario, pero él se orientó más al estudio de la literatura republicana, ¿no? De la literatura de nuestra independencia y de la literatura posterior, ¿no? Cosa que también en esa época los estudios literarios eran también muy poco desarrollados. Se había producido algunos debates sobre el carácter de nuestra literatura, en las cuales participaron José Gálvez, por ejemplo, eh, José de la Riva Agüero, y por supuesto, José Carlos Mariátegui con su famoso ensayo sobre la literatura peruana, en su importante libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En este caso, Luis Alberto Sánchez se dedicaría a escribir numerosos artículos y algunos libros, y entre otros aspectos resaltantes, ¿no? Participaría de una famosa polémica que se llamó la polémica de indigenismo, que tenía que ver justamente sobre el carácter de nuestra literatura y sobre todo qué papel tenía la literatura oral o la literatura indígena, si era parte o no de nuestro patrimonio nacional. Que son temas que hoy en día parecería estar zanjados, pero que en la práctica no lo están, ¿no? Entonces, para terminar,
Para terminar, simplemente quiero resaltar algunos títulos que publicaron estos miembros de esta generación y que hoy, en el contexto de nuestro bicentenario, creo que serían pertinentes de ser releídos o difundidos y releídos por la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, la iniciación de la República, la multitud y la ciudad y el campo en la historia del Perú, y Perú, problema, posibilidad, de Jorge Basadre, ¿no? El precursor, dedicado a Toribio Rodríguez de Mendoza, Elogio de José Gálvez, Vidaurre, de Jorge Guillermo Leguía, ¿no? El periodismo en el Perú, Mariano José de Arce, Toribio Pacheco y la historia de los límites del Perú, de Raúl Porras, y finalmente la edición original en 3 tomos de la literatura peruana, Derrotero para una historia espiritual del Perú, de Luis Alberto Sánchez, y de sus famosos Los poetas de la revolución, que fue justamente el tema de su conferencia en el conversatorio universitario. Como podemos ver, pues, esta generación, en resumen, en buena parte, para poder iniciar su importante obra intelectual, tuvieron que recurrir a diversas instituciones, pero principalmente la primera con la cual comenzaron y la cual nunca perdieron un vínculo, fue con la Biblioteca Nacional del Perú, a la cual yo creo que tenemos que todos visitar, aunque sea una vez en la vida. Muchísimas gracias. Vamos a empezar, bueno, transmitiendo unas preguntas del público. Así que hay modalidad de pregunta-respuesta. ¿Sí? Vamos a ver, la primera pregunta es, ¿qué significa que San Marcos haya vuelto al civilismo con Deustua? Perdóname que perdí, lo que pasa es que perdí el audio y tuve que salir y volver a ingresar eh, para recuperarlo. ¿Podrías repetirme, por favor, lo que me estabas Claro, diciendo? claro. La primera pregunta es, ¿qué significa que San Marcos haya vuelto al civilismo con Deustua? Ya, lo que ocurre es justamente es lo siguiente. La Universidad de San Marcos, o sea, como tal, eh, en un país donde las 3/4 de la población era indígena y mayormente analfabeta, donde la educación, el acceso a la educación formal era obligatoria solamente hasta la primaria, ¿no? Hacía que prácticamente el acceso a la cultura en el Perú estuviera limitada a un número muy reducido de personas, ¿no? Y entonces, justamente, empiezan a producirse una serie de cambios importantes, ¿no? Entre ellas, justamente el ingreso a la Universidad de San Marcos de jóvenes que ya no solamente provenían de las familias más importantes del Perú, sino también de familias de clase media provinciana. Si uno se fija, rápidamente, tenemos que, bueno, inclusive antes, ¿no? Valdelomar era de Ica, Jorge Basadre era de Tacna, Víctor Roy de Torre era de Trujillo. Entonces, esto ha sido estudiado por Marcos Cueto, su famosa tesis sobre la reforma universitaria. Entonces, la composición social de los estudiantes de San Marcos comenzó a cambiar, ¿no? Y obviamente tenían aspiraciones no solamente laborales, sino también intelectuales, culturales, y consideraban pues que el esfuerzo que hacían ingresando a la universidad realmente no eran suficientes. Entonces inician el movimiento de reforma universitaria, que significó en la práctica quitar el control de la universidad al partido civil, ¿no? Que esto se manifestaba justamente en sus rectores, no solamente, o sea, por ejemplo, quien fue también rector de la Universidad de San Marcos fue el presidente Pardo, ¿no? Es que, como decía Flores Galindo, en su famoso libro de la República Aristocrática, se hacía carrera política, primero a través de la academia, ¿no? Y de ahí se pasaba, o sea, se pasaba por el rectorado, se pasaba por el Congreso y luego se llegaba a presidente, ¿no? Entonces, entre el año 19
o sea, entre el año 19 y el año 27, el Partido Civil perdió ese control, sobre todo además por el papel que tuvo el régimen de Leguía, justamente como buscaba golpear al Partido Civil. Cuando Leguía toma el poder, él dicta una serie de normas que en la práctica validan las reformas que los alumnos habían estado exigiendo. Por ejemplo, la participación estudiantil, ¿no? Y entonces, pero claro, pasado una serie de años, Leguía estaba en una situación, ya había pasado el año 23, el año 27, dos importantes campañas de brutal represión, el famoso complot comunista del año 27. Entonces prácticamente estaba en una situación en la cual, digamos, empezó a perder espacios, ¿no? Y entonces la universidad volvió a estar bajo control de la universidad cuando Deusua, uno de los viejos miembros del civilismo, retoma el rectorado, ¿no? Mariátegui escribirá un famoso artículo, voto en contra, señalando claramente esta situación. Es más, en el caso de Mariátegui, por ejemplo, Mariátegui en una carta cuenta que un grupo de alumnos lo propusieron para que él dictara en San Marcos, y la respuesta del rector fue que no era un académico. O sea, que como no tenía formación académica, no podía dictar, ¿no? Claro, eso es ejemplificante, ¿no? Mm. Ya que hablamos un poco de esto, me- antes de pasar a otra pregunta del público, me queda una duda que por ahí se puede conectar. A ver, estas bibliotecas obreras me parecen muy interesantísimas, que además son relacionadas un poco con el anarquismo. Suplen de alguna manera, se podría decir que suplen el vacío que dejaba la Biblioteca Nacional, que era un poco más de élites, como hemos estado viendo. Sí, yo creo que sí, porque el movimiento obrero, o sea, rápidamente el anarcosindicalismo, o sea, distinguía, o sea, ellos hablaban de conciencia de clase, o sea, el concepto no lo inventó Marx, o sea, pero la idea de que los obreros tienen que tener una cultura propia, una educación propia, porque si ingresan a las instituciones de la burguesía, ¿no? Por la burguesía, recibirán una educación que les tergiversaría, digamos, la comprensión de su realidad, ¿no? Entonces, además era bastante claro que la Biblioteca Nacional no tendría libros de Bakunin, Kropotkin, de- ¿no es cierto? ¿No? Ni comprarían el diario, los diarios obreros, ¿no? Para que lo pudieran leer allí, ¿no? Pero además ten en cuenta una cosa, Lima, pues en ese entonces también era muy chiquita, ¿no? Y los barrios obreros en la práctica bueno, Barrios Altos estaba relativamente cerca, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Vitarte y lo que va a ser luego La Victoria, no le eran tanto. Pero los obreros que trabajaban prácticamente, o sea, ganaban las 8 horas, pero que ahí entrar en práctica es otro cantar, ¿no? Entonces, preferían tener también, pues, esa es otra razón, tener una biblioteca con los libros, revistas, etcétera, que ellos consideraban que eran importantes para su formación como obreros, y otra cosa es que estuvieran cerca, ¿no? Estuvieran cerca de donde ellos vivían o laboraban, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Imagínate tener que venir de Evitarte. Es más, es bien importante, habían obreros que venían de Evitarte a la Universidad Popular en Lima, que se encuentra en el actual local del Museo del Mali. O sea, se hacían ese esfuerzo, ¿no? Hoy en día también, inclusive hasta muchos colegas, darnos tiempo para poder darnos una escapadita para investigar el biblioteca, a veces es un poco, vamos los sábados, vamos en las noches, ¿no? Imagínate los obreros de hace un siglo. La cosa era mucho más complicada, ¿no? Entonces, por eso lo que he querido es que mostrar que la biblioteca no era pues una institución, o sea, pareciera que está aislada, ¿no? Pero realmente la biblioteca era parte de una red, o sea, que quería leer, quería investigar, quería estudiar. No digo que los obreros no fueran, simplemente que digo que se complementaban, ¿no? Porque creo que entender el problema de la biblioteca, en general los problemas que tenemos hoy en día con las bibliotecas, es eso, verlo como, ¿cómo le llaman ahora ustedes? ¿Ecosistema? Por ahí he escuchado ese término y yo me he quedado así. Las bibliotecas son ecosistemas, yo me he quedado así un poquito, en fin, pero la idea, como una red, ¿no? Tienes una red, o sea, que la gente pueda, por ejemplo, Lima, o sea, de San Juan de Lurigancho, o sea, ¿no es cierto? Lima es un monstruo, ¿cómo hacen la gente para agarrar y darse todo el viaje hasta la biblioteca? Tiene que descentralizarse,
felizmente hoy en día existen esas bibliotecas en diversos distritos de Lima, hay bibliotecas municipales, etcétera, ¿no? Pero eso no existía hace un siglo, ¿no? O sea, tenemos otro tipo hemos crecido y quizás los problemas sean mantener ese crecimiento, ¿no? En todo caso. Pero en esa época, más bien el problema era la escasez. Y hay una cosa que me parece muy, muy simpática que me gustaría comentarla. Comentaba alguna vez el historiador Pedro Giovich que a él le sorprende que estos hombres ilustrados que iniciaron la Biblioteca Nacional hacia 1821 hayan querido promocionar la lectura con libros que eran más bien, muchas veces eran libros de retórica, eran libros más bien escolásticos. Entonces es un poco como que la biblioteca no era exactamente la biblioteca ilustrada que el discurso decía, ¿no? Era un poco esto. Entonces es un poco como que se da el mismo proceso, ¿no? La biblioteca particular en ese caso empieza a hacer, digamos, a ofrecer ese caudal de libros de repente que no tenía la Biblioteca Nacional. Un poco como que la biblioteca popular hace este papel, ¿no? Bueno, Digo, ahí hay varias cosas, ¿no? Definitivamente la biblioteca más importante y mejor dotada e ilustrada era la de San Carlos. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, se supone que ahí también, o sea, eso fue ya durante el periodo colonial, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, claro, eran libros que básicamente hasta hace muy poco, se importaban fundamentalmente vía España, porque acá, o sea, se imprimían libros, pero eran muy pocos y generalmente vinculados a la defensa de la monarquía y la religión católica, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas justamente que todavía hoy en día arrastramos es el tema de la importación de libros. O sea, por un lado la producción interna y por otro lado la importación de libros. Pues, la verdad que es carísimo, ¿no? Eh, la biblioteca se empezó a construir, como siempre ha sido, desgraciadamente, fundamentalmente gracias a donaciones, ¿no? Pero una biblioteca no puede vivir así, pues, ¿no? Porque es vivir dependiendo, es como, o sea, esa imagen que se tenía, ¿no es cierto? El bibliotecario mendigo que teníamos con Ricardo Palma, realmente no eso, ya es prácticamente hasta ahora, ¿no? Que la gente cumpla con la ley de entregar 3 ejemplares de cada libro que publica, ¿no es cierto?, para la Biblioteca Nacional. Hoy en día mucha gente no lo cumple, ¿no? Entonces, o los diarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, un elemento, pues, es la actualización constante de las bibliotecas para estar al día, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día, por eso quizás eso ayuda a entender por qué hoy en día, a pesar de que no somos un país cerrado, sabemos muy poco de lo que pasa en el exterior, salvo casos excepcionales como las elecciones de Estados Unidos, porque bueno, es Estados Unidos y tienen el poder del botón rojo, ¿no? El famoso botón rojo, entonces, pero digamos, bueno, Mariátegui mismo, no lo mencioné, pero Mariátegui escribió 5 artículos dedicados justamente al tema de las bibliotecas, el tema de la promoción del libro, que es otro tema que está relacionado a las bibliotecas. Para que haya bibliotecas tiene que haber promoción publicación de libros, ¿no? Las ferias de libros son temas que hoy en día también se vuelven a discutir, ¿no? Antes de la pandemia, disculparán, pero a mí me parece terrible que la gente tenga que pagar para entrar a una feria de libros, ¿no? Antes era gratuita. Entonces, es como privatizar, como pasó, ¿no? Se privatizó un parque de la reserva. Ahora hay que pagar al entrar al parque, le llaman Parque del Agua, pero hay que pagar, es un parque público, ¿no? Creo que tenemos un severo problema. Hoy en día, uno de los problemas es que no entendemos que la cultura, las bibliotecas, los libros, etcétera, son derechos. Es parte de nuestros derechos, y que por lo tanto no podemos mantener una política, pues, de mendicante o esperar que simplemente lo sostenga la sociedad, cuando la propia sociedad tiene severos problemas para mantenerse.
Vamos a un poco volver al tiempo. Sí, Hay una pregunta de Carmen Germán Palacios. Pregunta, ¿cómo fue la relación de este grupo del Centenario con, con los exponentes del indigenismo? ya. Mira, bueno, yo he mencionado solamente a cuatro, pues digo, un poco porque tiene características similares. Fueron a la Universidad de San Marcos, estudiaron juntos, colaboraron en proyectos juntos, ¿no? Como dije, por ejemplo, la colección, la biblioteca de la República de Jorge Guillermo Leguía publicó libros de sus compañeros, colaboraron en las mismas revistas, por ejemplo, publicaban en Variedades de Mundial, ¿no? Este, pero el tema del indigenismo, más bien, eso sí estuvieron un poquito alejados. El único que estuvo vinculado, pero de manera crítica, no veía, o sea, no es que no lo viera bien, sino tenía sus resquemores, o sea, porque tenía una concepción de la literatura un poquito más restrictiva, era Luis Alberto Sánchez, ¿no? Si queremos establecer una relación entre el indigenismo y, digamos, lo que se consideran hoy miembros de la generación de Centenario, obviamente ahí siempre salta un nombre, José Carlos Mariano, ¿no? Y la revista Mauta, ¿no? Aunque, por ejemplo, Jorge Basadre también colaboró en algunas revistas de carácter indigenista, inclusive en provincias, eso era más bien esporádico, ¿no? No escaparon a la discusión, ¿no? El caso de Basadre, por ejemplo, él junto con Mariátegui participó de una famosa encuesta acerca de justamente del problema indígena en la historia. O sea, a partir de una perspectiva histórica, había una serie de preguntas sobre el problema de la tierra, el problema indígena, etcétera, ¿no? Pero fue mucho más esporádico, digamos. Basadre tiene un artículo bien interesante que se llama Marx y Pachacútec, por ejemplo, ¿no? Que donde él debate sobre justamente un tema planteado por Mariátegui, el famoso comunismo incaico que llamó Mariátegui, y dijo, oye, ¿y eso qué es, no? Y eso que en esa época uno se había publicado el famoso texto de Marx sobre los modos de producción. O sea, en esa época ni siquiera existía ese debate, ¿no? Entonces, fue bastante esporádico, ¿no? Aunque ellos también colaboraron, algunos de ellos colaboraron en la revista Mauta de Mariátegui, pero Mariátegui fue quizás el más importante que articuló justamente escritores, a poetas, pintores, etcétera, en la revista Mauta, ¿no? Por eso es reconocida como la más importante revista del siglo XX. Quiero un poco volver a un tema que se comentó. Es esta revisión de estos libros raros, de estos papeles varios Ujú, que se hizo este grupo de intelectuales dirigidos por Raúl Porras, ¿no? ujú, Porque de alguna manera eran sobre todo la folletería, ¿no? así es. Los folletos, es más fácil publicar un folleto que un libro, digamos, habían sido quizá un poco eh, dejados de lado y fueron retomados y fueron muy bien aprovechados por ellos, podríamos decir algo así. Lo que pasa es que lo que se ha llamado la formación de la opinión pública, en términos históricos, pasa justamente aunque todo el mundo enfatiza el tema de la prensa, también pasa por una serie de publicaciones de diferentes formatos. Entre ellos están los discursos, los opúsculos, en fin, documentos de diferente tipo, ¿no? Que son escritos básicamente en el contexto de un debate que se da muy puntual sobre un tema, la reforma de la Constitución, la resistencia, ¿no? Frente al gobierno que se considera tiránico. Entonces, que es una forma como decía, de expresión de lo que ha sido el debate público históricamente, y al cual no se le había dado ninguna importancia, ¿no? Además, porque, insisto, más que nada la historia del Perú en términos formales, se terminaba con la independencia. O sea, habían algunos libros que se habían publicado en el siglo XIX, que también han sido reeditados, por ejemplo, en la famosa colección documental de la independencia del Perú del gobierno del régimen militar, ¿no? Pero que eran pues básicamente basados en recuerdos y en testimonios, o sea, ¿no? O sea, pero de la élite,
¿no? No se basaba, y algunos documentos oficiales, ¿no? Esta folletería en la práctica implicaba, ¿no? Navegar o nadar dentro del debate público que rompía justamente la interpretación, la visión de la élite, ¿no? Lo cual motivaría que luego quisieran ir más allá y hurgar en los sectores populares, que creo que es un elemento que se me pasó de señalar, ¿no? Pero justamente, claro, uno ve los títulos y generalmente ve pues nombres de personas famosas, ¿no? Pero Basadre lo planteó claramente, ¿no? La multitud, estudiar la multitud, era o sea, el pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el hecho del debate sobre el problema indígena, o sea, hablamos del Perú, hablamos de la nación, pero no hablamos de los peruanos, ¿no? O sea, eso de la bandera, el símbolo, etcétera, el rollo, qué bacán, miren, participaban, logramos nuestra independencia, pero perdón, pero ¿quiénes eran esos peruanos? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Qué es lo que querían? ¿No? Entonces, ellos son los primeros que no solamente abren el campo del estudio de la República, sino también, en cierta manera, del estudio de los sectores populares, ¿no? Realmente los aportes fueron muy importantes, lo cual significó también, yo sospecho, que durante sus gestiones en estas bibliotecas o en estos archivos, también es que el tema no es que ya estuvieran ahí, sino que había que armarlos. O sea, que había que buscarlos y traerlos, organizarlos. Un trabajo, pues, como digo, en esa época, la noción que hoy en día a mí también me parece tremenda, ¿no? Separar el archivo de la biblioteca, ¿no? O sea, en una conferencia que han dado justamente estos días, fue la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Historia de Nuria y Vila, decía, el problema es que, por ejemplo, ¿no? Hay archivos en los cuales decían, no, estos son fotografías, va para acá, estos son documentos, esto va para acá. Entonces separaban lo que era un corpus integral, lo separaban en diferentes sectores del archivo, lo llevaban a otra institución, ¿no? Entonces, la biblioteca, y creo que eso es el carácter que tiene ahora, debe ser no solamente o sea, de lectura de libros, de revistas, sino también de investigación, y eso implica contar con un archivo, ¿no? Justamente uno de los reclamos que esperamos que se cumpla para este bicentenario es la construcción también de un local moderno, nuevo, para el Archivo General de la Nación, que estamos esperando ya hace mucho tiempo. Definitivamente. Eh, Durante la conferencia, se comentó un tema que me parece que podemos un poquito aprovechar para ampliarlo. La generación de historiadores a la que pertenecía Carlos Romero, alguna vez Loman comentaba un ejemplar que era un ejemplar decimonónico. Él se dedicaban, bueno, digamos, es otro tipo de historia, ¿no? Otra visión de la historia, que la publicación de las fuentes con un estudio previo, ¿no? Esta generación del centenario ya, ellos tienen una visión más crítica de la historia. No sé si pudiera ampliar un poco sobre ese breve cambio, algo muy ligero, ¿no? No, claro, lo que pasa, definitivamente, una de las fuentes fundamentales, o sea, la primaria, que aún a veces pesa demasiado entre los colegas, es la fuente documental, la fuente del documento, ¿no es cierto? Y entonces, claro, como decía, con una Biblioteca Nacional que en general, o archivos, ¿no? Que estaban todavía en proceso de organización, es que realmente a fines del siglo XIX todavía nuestros archivos y bibliotecas estaban en proceso de organización, ¿no? Entonces, el gran aporte que tiene los anteriores, las anteriores generaciones, tampoco es para desmerecerla obviamente, es que lograron salvar gran cantidad de acervo documental, si no de su destrucción, por lo menos al publicarlas, ¿no? Es como ahora que lo que buscamos, lo que hacemos, sobre todo desde el archivo José Carlos Maretti, es digitalizar esos documentos para que si ocurre una desgracia, o lo que fuera, se preserven, ¿no? Es un tema que definitivamente también es campo de los historiadores, no es solamente yo quiero un documento para investigar, los historiadores también tenemos que, y en eso queremos ser, pues, colaborar en el trabajo con los bibliotecarios, con los archiveros y con otros, ¿no? Salvar ese patrimonio y preservarlo, ¿no? Eh, entonces, claro,
La generación Centenario comprendió eso, por eso, como he reseñado, trabajaron en bibliotecas y en archivos. Pero, tras la Guerra del Pacífico y el fuerte cuestionamiento que establecía las corrientes indigenistas sobre el problema de la situación de las 3/4 partes de la población nacional, motivaron a que ese trabajo fuera insuficiente y se necesitara realizar un primer balance y una primera síntesis de lo que había sido nuestra experiencia republicana. Ese es el gran aporte de la generación Centenario. Y sin esas bibliotecas y esos archivos, a pesar de la situación en la que estaba, esto no hubiera sido posible. Y tampoco se hubiera iniciado políticas justamente para tratar de fortalecer, ¿no? Bueno, hay, de hecho, en el texto, en la medio de la conversación he podido leer algo de, creo que se desconectó. Esperamos un momento. Hemos estado conversando sobre el papel de la generación del centenario en este mundo de las bibliotecas, un poco retomando lo que hemos estado conversando. Ahorita había un pequeño impasse, pero el profesor se ha desconectado, pero hemos estado viendo además cómo se empieza a replantear esta historia de la República, ¿no? Así que vamos a esperar unos minutos y si no, ya bueno, vamos a aprovechar para ir mandando saludos a todos los que han participado. Ya estoy Eh, aquí. No sé ya, si me... perfecto. Sí, sí, sí. Quería hacer más bien ya porque ya está la hora más o menos avanzada. Ujú. Estaba comentando que vi algo de Mariátegui escribía sobre bibliotecas. En Mundial, por ejemplo, hay un famoso artículo de él que se llama La pobreza de la Biblioteca Nacional, Ujú. en el que habla justamente esto, ¿no? De la ausencia de catálogo en ese momento, que la ausencia de un presupuesto, digamos, digno. No sé si nos podría ampliar un poco estos textos en los que habla sobre la lectura, la Sí, biblioteca. son básicamente 5 artículos que están compilados en el librito Peronicemos al Perú, o sea, dentro de otros temas, ¿no? Pero el interés de Mariátegui en este tema tiene que ver con un aspecto que solamente ha cobrado relevancia o ha cobrado interés en los últimos años, y particularmente justamente a partir del trabajo del archivo José Carlos Mariátegui, ¿no? De salvar esta documentación, que es justamente el papel de Mariátegui como editor de revistas y de libros. O sea, Mariátegui funda con su hermano Julio César la famosa editorial Minerva, ¿no? Que además era, o sea, era imprenta y editorial, ¿no? Y que además tuvo una oficina de venta de libros, ¿no? Es más, él justamente, un poco siguiendo lo que había sido la demanda de la reforma universitaria, y él como promotor del socialismo adherido a la Revolución Rusa, comprendía pues que educar al obrero o difundir las ideas del marxismo, del socialismo marxista, no podía hacerse a través de estas instituciones que estaban pues, digamos, tenían estos problemas. Por eso crean esta imprenta editorial y publican a Mauta, ¿no? Además, como decía, además se dedican a la importación de libros, ¿no? Ustedes pueden ver en la revista Mauta o bueno, en las ediciones originales de, por ejemplo, Cita Ensayos o de los libros que publicó, por ejemplo, Tempestad de los Andes de Valcárcel, o en la Mauta Tusparia de Neira, ¿no es cierto? Ahí dice Oficina del Libro, y tiene libros que vienen de Alemania, de España, en fin, de Argentina, de Chile, ¿no? Entonces, porque Mariátegui comprendió que sin eso, la renovación de las ideas, que era parte del proyecto socialista, no era posible, ¿no? Y entonces, claro, él como editor
él como quiso participar de ese debate, ¿no? Y no era un debate solo, que se daba solamente en el Perú, sino que en la práctica la opinión que tenía Mariátegui sobre estos temas, en buena parte, se debe gracias no solo a su propia experiencia, ¿no? En este caso como empresario, sino su estrecha amistad y relación con Samuel Glusberg, el editor de la revista, la editorial y revista Babel en Buenos Aires, que justamente en su correspondencia mencionan estos temas, ¿no? Glusberg le dice, mire, estamos en este momento realizando la Feria del Libro y tenemos estos problemas, que por eso no puede escribirle, pues comparte sus impresiones. La red creada por Mariátegui a través de la revista Mauta a nivel del continental y con Europa, le permite justamente conocer cuál es la situación en otros lugares de las bibliotecas, de los problemas de publicar un libro o difundir una revista, ¿no? Y entonces él escribe, entonces, en ese periodo él va a escribir una serie de artículos según cómo un poco van apareciendo los problemas, ¿no? Entonces, pobreza de la biblioteca, falta de promoción del libro, en esa época no habían ferias del libro, porque, porque la feria estaba para promover las editoriales, y las editoriales que habían en Lima entonces eran contadas, la famosa librería editorial Rosay, por ejemplo, donde también publicaron los mismos de generación, pero eran pocas editoriales, ¿no? Claro, que no vamos a comparar pues, con México, con Argentina, ni entonces ni ahora, ¿no? Entonces, pero eran temas que entonces a Mariátegui le preocupaban, pero fundamentalmente le preocupaban porque él consideraba que la promoción, o sea, para poder difundir sus ideas, tenía que existir una política cultural institucionalizada, ¿no? Y entonces él es un ejemplo de que en el Perú eso era posible, porque el proyecto editorial de Mariátegui, que recién está siendo estudiada, he sido quizás una de las más importantes de la historia de nuestro país. Nos falta mucho investigar sobre libreros, editores, traductores en nuestra historia contemporánea. Es un campo maravilloso que todavía está sin desarrollar y que también sería una manera de salvar, como digo, los nombres, los títulos y las publicaciones que tantos peruanos han luchado por justamente hacer del Perú un país con una cultura muy desarrollada. De hecho, este es un tema que da para hablar mucho, sobre todo pensando una generación del centenario de cara al bicentenario. Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué preguntas, qué motivos deberían tener como bandera una generación del bicentenario. Habrá una generación del bicentenario, pero bueno, eso será para otro momento. Más bien lo que quería solicitarle, por favor, es unas palabras finales para el público, una manera de reflexión, algo libre, por favor. Bueno, yo quisiera simplemente para cerrar esto, promocionar el libro y promocionar la lectura, ¿no? Yo creo que hay muchos mitos que se han creado recientemente. Una de ellas es que los jóvenes no quieren leer, ¿no? Que el problema no está planteado si es que quieren leer o no. El asunto es qué es lo que quieren leer o cuál es el motivo que tienen para leer. Si no le damos motivos, si no le damos incentivos, no lo van a hacer, ¿no? Entonces creo que hay que replantear ese asunto, ¿no? O sea, no es una cuestión que libre y espontáneamente la gente lee, ¿no? Yo me dediqué a leer desde muy joven porque sencillamente había libros en mi casa. O sea, habían libros y se leían, ¿no? Entonces, casas que no hay libros, que no hay bibliotecas, mira los departamentos nomás que venden ahora. O sea, no hay sitio para una biblioteca, ni siquiera mínima, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Lo segundo, hay que romper también el mito de que los libros impresos están desapareciendo, están en decadencia. Las investigaciones que se han realizado en diversos países, por ejemplo en Argentina o en Europa, particularmente en España, han mostrado que a pesar de todo, y a pesar de Amazon, a pesar de todo, ¿no? En términos estadísticos, ¿no? Salvo, bueno, había un cambio obviamente por la pandemia,
el libro impreso no ha sido derrotado, sino que sigue siendo la principal fuente de recursos para que la gente lea, ¿no? Entonces, hay que romper con una serie de mitos, ¿no? Y una es esta, de que el libro impreso digamos, ya es inviable y que por lo tanto todo está en digital. Yo simplemente quiero recordar que tenemos la historia humana en cuanto a mantener el conocimiento de una u otra manera fijado de algún tipo de sistema, tiene apenas 5.000 años. Y el Internet, ¿no es cierto? Y estas cosas tienen menos de 50. Si alguien cree que en esos 50 años ya es posible acceder al conocimiento humano que hemos acumulado en 5.000 años, están completamente equivocados. La lectura y el libro impreso, ¿no? Y las revistas impresas siguen siendo todavía nuestro principal recurso para poder desarrollarnos como persona y como sociedad. Y eso tiene que ser no solamente asumido individualmente por las familias, sino también por las instituciones públicas y instituciones privadas. Ese es mi llamado, aprovechando la oportunidad que me han dado y que nuevamente les agradezco. Muchas gracias a usted porque el tema ha sido interesante y además ha sido siempre muy, muy actual, ¿no? No ha sido simplemente una Así es. conversación sobre cosas pasadas. Así que quiero agradecer ante todo al profesor Ricardo Portocarrero por esta conferencia, agradecerles a ustedes por su presencia. Nosotros estamos aquí, pero detrás de todo eso está Cristel Best y Edson Segovia, quienes nos han estado acompañando. Les agradecemos a ellos por la organización, por todo. Y bueno, con ustedes será hasta otra oportunidad. Les agradecemos, muchas gracias. Sigan cuidándose. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.